Hola, mi nombre es Karina Ortiz, soy la directora de Glitter Comunicación, una agencia de relaciones públicas digitales que se encuentra acá en Buenos Aires, Argentina. Y hoy quiero contarles un poco mi experiencia como emprendedora y cómo fue que transité este camino hasta empezar con el proyecto o el sueño de la agencia propia. Glitter hace 7 años que existe como agencia. En principio yo trabajaba en relación de dependencia, era directora de comunicación en un municipio, pero bueno, las vueltas de la vida llevaron a que sintiera que ya había cumplido un ciclo en mi puesto de trabajo y renuncié. Al principio fue como la felicidad absoluta porque realmente quería irme de ese trabajo, pero a medida que iban pasando los días empezó a surgir como, bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi vida de ahora en más, habiendo perdido la seguridad del sueldo fijo todos los meses? Y como suelen decir por ahí, aproveché esa crisis para transformarla en una oportunidad y empezar a pensar que podía ser el momento indicado para finalmente concretar el sueño de un proyecto propio. Si bien había muchas cosas personales que estaban en juego, porque yo sentía que ya en algún punto era grande para ponerme a probar suerte. Tenía 32 años en ese momento y de todas maneras me animé. Empecé de alguna manera jugando, pensando en el nombre. Después el nombre se transformó en la página web. Con la página web empecé a sentir que ya tomaba forma seriamente y surgió el primer cliente. Con el primer cliente llegaron 2 más y así empezó a girar la rueda y a tomar ya forma lo que después se convertiría en lo que Glitter es hoy. En un principio costó mucho porque era todo un mundo nuevo para mí, no solamente por lo que implicaba el proyecto propio, sino aprender a contactar a los clientes, aprender a presupuestar un servicio, aprender a defender el valor de mi trabajo. Todo fue un proceso que fue llevando tiempo, que fue prueba y error, que muchas veces me costó muchas lágrimas, pero también me dio y me da muchas satisfacciones, porque al final del día es el placer de haber logrado siempre algo sobre lo que es tuyo. Y eso no tiene precio. Pero obviamente uno va aprendiendo sobre la marcha muchas cuestiones que cuando está en relación de dependencia no tiene esos problemas. Sabe que a fin de mes uno cumple un horario de lunes a viernes y a fin de mes tiene su sueldo. Acá no hay horario, no hay fines de semana, a veces tampoco hay feriados, porque cuando el proyecto es de uno, si uno no se ocupa, las cosas no salen. Entonces aprender a trabajar con esa entrega y aprender a entender cómo funciona el negocio también fue todo un desafío, obviamente, para que esto se sostuviera en el tiempo. Pero otra cosa que también me pasó fue entender que la profesión tal como yo la concebía, yo soy licenciada en Relaciones Públicas, también había cambiado para cuando yo empecé a ejercerla llanamente como dueña de mi propia agencia. Obviamente las formas de comunicar cambiaron con las redes sociales y me empecé a encontrar con la necesidad de que mis clientes me planteaban tener estrategias de relaciones públicas a nivel digital. Y esa fue la segunda vuelta de tuerca en todo este proyecto. En principio fue, adaptarme al proyecto propio y empezar a manejarme y a ponerme firme en mi negocio, y después fue cómo adaptar mi negocio a las nuevas necesidades para no perderlo, porque vi que me estaba quedando atrás, o sea que tenía que asumir prácticamente casi 2 desafíos al mismo tiempo. No solamente encarar algo nuevo y propio, sino a su vez también yo empezar a profesionalizar más mi servicio para tener otro tipo de oferta y entender cuáles eran esas lógicas. Eso me implicó también empezar a estudiar, a capacitarme, a entender cuáles eran las nuevas necesidades que tenía el mercado y entender que hoy por hoy hay que estar en todo lo que es digital, porque hoy si no estamos en las redes es como abrir un negocio y no contárselo a nadie. Tenemos que estar en las redes, tenemos que aprender a comunicar digitalmente los negocios de nuestros clientes.
Pero entendí que no solo era para el cliente, también lo era para mí ese aprendizaje. Y empecé a entender a partir de ahí que no necesariamente tener mi propia agencia implicaba tener una estructura de negocio con un equipo de trabajo, sino que yo podía trabajar y ofrecer mis servicios en cualquier lugar donde hubiera wifi. Donde yo tuviera internet, ahí podía estar ofreciendo todo mi conocimiento y poniéndome al servicio de los clientes que tenía y de los que quería tener. Una vez que entendí eso, me di cuenta que podía ir mucho más allá de lo que yo creía, y ahí fue cuando empezó a expandirse aún más mi negocio. Empecé a entender que podía ofrecer otro tipo de cosas y que podía ampliar las estrategias creativas que ofrecía para comunicar los negocios de mis clientes de otra manera. Mucho de mi trabajo también, nosotros ofrecemos todo lo que es prensa, redes sociales, influencers, y esa fue una pata fundamental en nuestro negocio. Empezar a entender que había nuevas formas de comunicar, que ya no era la clásica estrategia de prensa de tratar de salir en un medio gráfico o pagar por una publinota o pagar por una publicidad en un medio, sino que surgían nuevos medios. No solamente los nuevos medios a nivel digital, como una radio digital o como se fueron ayornando los diarios para tener presencia digital, sino también los influencers. Y empezó a ser un nicho cada vez más claro para nuestra agencia. Cada vez más los clientes nos pedían llegar a los influencers, empezar a comunicar sus servicios a través de influencers. Y fue así como empezamos a entender al influencer, no solo con esa imagen que quizás tiene la mayoría de que simplemente reciben un producto y lo publican en sus redes sociales, sino empezar a entenderlo como un medio de comunicación en sí mismo. Porque empezamos a entender que las lógicas de comunicación habían cambiado mucho más profundo, y empezamos a entender que lo que venían a ofrecer las redes sociales era poder llegar a un público cada vez más segmentado. Entonces pasábamos de la masividad que ofrece la comunicación en cuanto a prensa clásica, si se quiere, a la segmentación pura que ofrecen las redes sociales, bien de nicho, bien al público al que el cliente quiere llegar, y por ende un influencer que tiene una buena comunidad, que realmente tiene un vínculo genuino con esa comunidad, que tal vez no tenga la masividad de un celebrity, pero sí la solidez de una comunidad que confía en su criterio, tiene mucha más efectividad a la hora de comunicar un producto que si se destina un presupuesto enorme a publicidad en prensa gráfica o a pagar una acción con un famoso. Desde que empezamos a entender esa lógica de aprovechar los perfiles influencer como un medio de comunicación, empezamos a entender que teníamos otro espacio donde poder ofrecer un servicio de relaciones públicas a nuestros clientes, con acciones bien concretas, ofreciendo también las métricas de los resultados de esas campañas y profesionalizar ese servicio cada vez más. De hecho, en este momento estamos trabajando en profesionalizarlo aún más para ofrecerlo desde un costado ya directamente como medio de comunicación, entendiendo que hoy es muy importante no solamente llegar al público, sino también maximizar los presupuestos que nuestros clientes destinan para comunicación, saber aprovechar y sacarle el jugo a cada campaña o a cada estrategia que llegamos en conjunto a plantear con el cliente. Todo esto fue un proceso muy grande, no solamente en lo personal, sino también en lo laboral. Yo fui creciendo con mi proyecto, fui madurando con mi proyecto, fui entendiendo muchas cosas de lo que es mi profesión a partir de haber llevado adelante la posibilidad de concretar mi propia agencia. Hoy sé que hay mucha gente en mi lugar. Hoy es mucho más común jugarse por lo que uno quiere que en el momento en el que yo lo inicié. Si bien no hace tanto tiempo, 7 años atrás, no es tan lejano, hoy siento que es mucho, entre comillas, más fácil para aquel que quiera empezar, pero
hay algo que no cambió desde ese momento al día de hoy, y es el miedo que da animarse a tener lo propio. Pero el mundo digital abrió unas oportunidades increíbles para todos aquellos que quieren iniciar con su propio negocio y animarse a emprender. Y emprender con ganas, emprender de verdad, sabiendo que no solamente tienen que depender del mercado local a donde se encuentran, sino que pueden aspirar a llegar a lugares más lejanos sin tener que moverse del sillón de su casa. Y esa oportunidad la brindan las redes sociales, esa oportunidad la brinda Internet y todo lo que viene de la mano con el mundo digital. A partir de ahí uno puede, con inteligencia, con mucha paciencia y con mucha entrega, crear su propio negocio y empezar a vivir de eso. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Es posible? Sí, es muy posible. Es mucho más posible de lo que todos se imaginan. En lo personal, yo siempre vi como algo inalcanzable tener mi propia agencia de relaciones públicas, y sin embargo se dio. Sin embargo, hoy estoy acá contando esta experiencia y es un sueño posible. Sí, es verdad que hay que luchar mucho más por conseguir lo que uno quiere cuando se trata de comunicación, sobre todo. No solo porque hay mucha competencia, si se quiere, en este rubro, sino porque la comunicación es un intangible. Y en estos momentos, en muchos lugares, como en nuestro país, por ejemplo, nos encontramos con situaciones económicas que tal vez no son las más favorables para alguien que está emprendiendo o que lleva adelante un proyecto propio. Pero también es verdad que uno tiene que empezar a ser más creativo cuando se encuentra en estas circunstancias, y a veces justamente estas cuestiones difíciles hacen que nos pongamos más creativos y nos esforcemos más también para ofrecer otro tipo de servicios. También los comunicadores tenemos que luchar con el estigma de que la comunicación, al ser un intangible, cuando hay una situación económica compleja, es de lo primero de lo que se prescinde. Entonces somos lo primero en recortar. Y a veces también hay que entender la lógica del juego, de que tenemos que aprender a valorarnos, no solamente a valorar en términos económicos nuestro trabajo, sino también saber ubicarnos y hacernos respetar cuando estas cosas suceden, y saber que por sobre todo siempre está nuestra dignidad como profesionales, y entender que no siempre es necesario hacer lo que sea, que a veces siendo selectivos, sabiendo elegir los clientes, sabiendo identificar el nicho en el que somos buenos y en el que nos movemos como pez en el agua, eso nos facilita mucho más poder trabajar y poder movernos con mayor seguridad aún en contextos difíciles. Y además también entender que cuando las cosas se ponen difíciles, la oportunidad que nos da lo digital es poder ampliar el horizonte y saber que no solamente estamos atados a trabajar en el lugar donde estamos, sino que podemos aspirar a salir hacia otros mercados, y además no solamente por una cuestión económica o de crecimiento, sino para también vivir otras experiencias, conocer otros contextos, crecer aún más profesionalmente, descubriendo un poco la cultura de otro país, las necesidades que hay de clientes que están en el exterior. Y eso es un aprendizaje enriquecedor que también después podemos traer a nuestro propio lugar y poner en práctica todo eso que hemos aprendido en otro lado. Otra cosa importante que tenemos quienes encaramos y llevamos adelante nuestros propios negocios, marcas o proyectos, es que siempre tenemos que estar a la vanguardia de todo lo nuevo que va saliendo. Siempre tenemos que estar dispuestos a aprender, siempre tenemos que estar dispuestos a perfeccionarnos, a conocer, a adaptarnos, y sobre todo tenemos que tener una capacidad inmensa de aceptación cuando nos equivocamos, de saber recalcular para volver a empezar. Eso es fundamental para poder entender el negocio y poder sostenernos. Esto es como el trabajo de un surfista. Siempre tenemos que estar balanceándonos sobre la ola para poder mantenernos y para poder seguir viviendo de lo que elegimos trabajar. Hoy, después de 7 años de haber pasado por todas estas situaciones, y seguramente
preparada para enfrentar todas las situaciones que vendrán. Mi agencia se encuentra en un momento muy lindo de expansión, de crecimiento. En este momento también estoy sumada con una socia que me ayuda a llevar adelante todos los proyectos que tenemos y focalizándonos siempre en lo que son servicios de relaciones públicas, siempre 100% digitales, todo lo que es prensa digital. También trabajamos redes sociales y sobre todo también le estamos poniendo mucho foco a lo que es el trabajo con influencers. Campañas con influencers, comunicación de productos y servicios a través de influencers. Todo esto es lo que hoy forma parte de los servicios de Glitter Comunicación. Así que estoy muy feliz de haber logrado mi proyecto propio y de seguir trabajando por eso día a día. Así que espero que mi experiencia personal les sirva a todos aquellos que hoy se encuentran en ese momento que yo me encontraba hace 7 años atrás. Gracias.